¿Qué es una voice-over? ¿En qué se diferencia una voice-over de una voz en off o de un off-screen? Bueno, hoy vamos a ver en el podcast cuáles son los diferentes tipos de voice-overs que hay y cuándo utilizarlas según nuestra narración. Es decir, todos los secretos de los voice-overs van a ser hoy descubiertos para ti. Y en cursosdeguion.com, que es la escuela de guión más grande del mundo, ¿no? Porque ya tiene más de 100 cursos, retos, masterclass, tiene de todo. Bueno, pues hoy vamos a subir una masterclass nueva que lleva por título ¿Cómo montar tu historia? ¿No? Estamos haciendo una serie de 3 masterclass, la primera de ellas cómo planear un rodaje, la segunda cómo filmar un guión y esta última cómo montar las historias, en el cual Daniel Mayo, el profesor, explica cuáles son las constantes, los básicos que tenemos que tener a la hora de editar, independientemente de la aplicación, el software de edición, o sea, cuáles son las bases que tienes que tener claro a la hora de editar. Esto está muy bien, está más bien centrado en la edición de cortometrajes low cost, de tal forma que con poco dinero puedas no solamente hacer el guión, sino plantear tu rodaje, filmarlo y luego editarlo. Y ya está todo aquí en cursosdeguion.com. Vas a Masterclass y ahí la encontrarás junto con el resto de Masterclass. Bueno, vamos a primero, ¿no?, desvelar cuáles son las diferencias entre voz en off y voiceover, off-screen, y comienzo con una cita clásica de Adaptation, El ladrón de orquídeas, la peli escrita por Charlie Kaufman, que hay un momento en el que el personaje de Robert McKee, el gurú, el analista de guión, dice en una conferencia: y pobre de aquel que use voces en off, pobre de aquel. Resulta blando y sensiblero. Cualquier idiota puede explicar los pensamientos de los personajes con la voz en off. Bueno, obviamente Charlie Kaufman todo esto lo dice de forma irónica, ya que la propia película empieza con una voz en off de un personaje y bueno, la película, si no la has visto, vamos, vela porque merece muchísimo la pena. El caso es que, bueno, el voiceover se ha utilizado en muchísimas grandes películas a lo largo de la historia, con lo cual no voy a entrar aquí ahora a debatir si hay que utilizarlo o no. Lo que sí que hay que hacer es que si lo usas, lo uses bien. Y para eso está el podcast de hoy. Lo primero que tenemos que tener claro es lo que los guionistas hispanos, ¿no?, o en español, denominamos voz en off, y que dice así, si miramos, hay un diccionario, el diccionario técnico de ACAL, de cine, que define la voz en off como la voz que se escucha en una escena, pero que no corresponde sincrónicamente a ninguno de los personajes que está allí hablando. Y esta es la clave. Hay algunos personajes y tal, pero esa voz que se escucha no se ve de dónde surge. Bueno, no se ve si es algún personaje, si puede estar, por ejemplo, oyendo un teléfono o algún elemento tecnológico, pero los personajes que están allí no la van a decir. Y esto, en el mundo anglosajón, se divide en 2 tipos de términos distintos, cosa que explico en mi libro, El formato de guión, guía para escribir como un guionista profesional. Ya sabes que está en Amazon. En Amazon lo encuentras tanto en digital como en papel. Bueno, pues como explico aquí, esto que los guionistas hispanos denominamos como voz en off, en el formato profesional, en el formato estándar de Hollywood, se divide en 2 términos distintos: off-screen y voice-over. Off-screen, que se pone normalmente entre paréntesis como OS, es decir, si tú vas, por ejemplo, a un programa de formato de escritura de guión, tipo Final Draft, y tú pones el nombre del personaje, el carácter, y abres un paréntesis, ya te van a salir como varias opciones. Pues OS es off-screen. Y son las voces de los personajes que se escuchan, pero que no salen en pantalla. Off-screen, están fuera de la pantalla. Es decir, están físicamente en la escena, ya sea porque, bueno, pues están al otro lado de la cámara, o están a lo mejor en la calle, o detrás de un pasillo hablando, pero están fuera de lo que graba la cámara. Algo tan sencillo como eso. Y en la película producida estamos escuchando su voz, porque ellos están por allí, los personajes, pero no los vemos. El resto de los personajes sí lo están escuchando, porque es como simplemente está presente, pero no los vemos. Y por otro lado está voice over, que si lo traducimos literalmente sería como voz superpuesta, y es la voz que se escucha, pero el personaje no está presente ahí en la escena. Es la voz que escuchamos porque, no está presente porque a lo mejor está a través de un mecanismo, un aparato tecnológico, teléfonos, grabadoras, radio, televisión, un contestador automático, un altavoz, o porque es una voz de un narrador, o una voz originada por la memoria, la imaginación de un personaje, o una alucinación.
¿no? Y aquí podemos hablar de estos dos tipos de voces, ¿no? Las que surgen de los aparatos y las que surgen de narradores o de los propios personajes, pero los personajes no están hablando a pantalla, ¿no? Simplemente son como pensamientos. Bueno, pues el podcast de hoy va a hablar de ese tipo de voice over, de los narradores, esas voces que pueden ser de los personajes, de alguno de los personajes, o hay veces que son narradores extradiegéticos, como veremos en el podcast de hoy. Y dejamos de lado todas esas voiceover que aparecen de mecanismos tecnológicos, como pues lo que decía, los teléfonos, los grabadores, los altavoces o las radios. Bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de voiceover de estas narradores. VO, voiceover, recuerda. La primera diferenciación de voiceover que vamos a ver es dependiendo de cuál sea la fuente de esa voz. Es decir, puede ser una fuente interna, intradiegética, de alguno de los personajes, ¿no? Del que están en la historia, los que generen esa voz, o puede ser una voz externa, extradiegética, es decir, que no es de ninguno de los personajes de la historia. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de esta voz, la voz externa o voz extradiegética, en la cual normalmente el emisor es alguien indeterminado, es alguien que no se corresponde con ninguno de los personajes de la pantalla. Hay veces que es un narrador omnisciente, ¿no? Una especie como de Dios que conoce toda la historia y nos la está contando, y hay otras veces donde puede ser el propio autor o autora el que está reflejando su voz, ¿no? El propio autor del relato es el que nos lo cuenta en la historia. Comenzamos con el narrador anónimo e invisible, ¿no? Siempre que, claro, es invisible porque si no sería alguno de los personajes y lo veríamos. Este tipo de voz viene de un narrador que no participa en la trama. Y esa voz puede ser identificada o no, podemos saber de dónde viene o no, pero no participa en la trama, nos lo cuenta desde fuera. De ahí ese concepto de extradiegético. O sea, hay una perspectiva externa, ¿no? Que es la que él adopta. Y aquí podríamos diferenciar por el grado de cercanía en dos tipos de narradores. El primero de ellos es una voz impersonal, que no pertenece a ninguno de los personajes y que no es nada autorreferencial. Simplemente está para dar contexto y para presentar de una forma, podríamos decir incluso informativa, el contexto de la película, ¿no? Te pone en situación de qué vas a encontrar en la película desde fuera. Es la típica voz de que los documentales, sobre todo del siglo pasado, se conocía como la voz de Dios, ¿no? Es esa especie, ese concepto de narrador omnisciente, ¿no? Que está por encima de todo y nos lo va contando, ¿no? Pero además de documentales donde se usa mucho, también se puede utilizar en ficción y hay ejemplos en ficción. Uno de ellos, ¿no? súper conocido, es el inicio de Casablanca. Te voy a leer el inicio de Casablanca para que te quede claro. Narrador, voiceover. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, muchos ojos de la Europa prisionera se volvieron esperanzados o desesperados hacia la libertad de las Américas. Lisboa se convirtió en el gran punto de embarque, pero no todos podían llegar directamente a Lisboa, por lo que surgió un tortuoso camino de refugiados, de París a Marsella, cruzando el Mediterráneo hasta Orán, y luego en tren, en coche o a pie, cruzando el borde de África hasta Casablanca en el Marruecos francés. Allí los afortunados, por dinero, influencia o suerte, podían obtener visados de salida y correr a Lisboa, y de Lisboa al Nuevo Mundo. Pero los demás esperan en Casablanca y esperan, y esperan, y esperan. ¿No? Si te fijas, esta voz en off, este narrador es muy aséptico, no tiene nada que ver con la historia y es básicamente informativo y lo único que hace es darnos contexto. Pero esa voz, que es más o menos alejada porque es como casi documental, también podría ser más autorreferencial, un poquito más cercana a nosotros y meternos ya más en la historia. Y hacerlo de una forma, ¿no?, más íntima, más personal, más cinematográfica. Te voy a poner un ejemplo de la película Bienvenido Mr. Marshall, un clásico escrito por Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, que fue también el director. Empieza así, Bienvenido Mr. Marshall. Pues señor, érase una vez un pueblecito andaluz, y sucedió que una mañana, precisamente esta mañana, cuando... Perdonen, me parece que antes de empezar nuestra historia debería conocer un poco este pueblo y sus gentes. Sí, creo que deben familiarizarse con las casas y las personas antes de que pase... Bueno, antes de que pase lo que va a pasar enseguida, de un momento a otro.
¿No sería mejor pararlo todo un cierto tiempo? Y ahí empieza a presentar pues, a los distintos personajes del pueblo, las casas y todo de una forma con este tono mucho más cercano a la comedia, mucho más entrañable, más costumbrista, como va a ser la película. Esta voiceover, ¿no? Este narrador anónimo puede aparecer solo al principio, como hemos visto en Casablanca, ¿no? Aparece al principio, te da un poquito de contexto y ya está, no aparece nada más. También puede aparecer enmarcando el relato. En muchas películas aparece al principio y luego aparece al final. Como por ejemplo, el ejemplo de Bienvenido Mr. Marshall. Aparece al principio, te da un poquito el contexto y luego te hace una especie como de epílogo y te cierra la historia. Y luego hay otras películas donde tiene una aparición recurrente. Es decir, aparece al principio y luego aparece en varias partes a lo largo de toda la película, haciendo un poquito como de hilo conductor y para mantener el tempo, para mantener el ritmo, ¿no? Cada cierto tiempo va apareciendo este narrador. Y el segundo tipo de narrador extradiegético, externo, sería la voz del cineasta. Porque hay veces que el director, o incluso a veces el guionista, o hasta el propio productor, opta por incluir su voz dentro de la narración, ofreciendo pues comentarios sobre el tema, sobre la trama de la película, sobre algo. Este recurso, por ejemplo, es muy utilizado en el cine documental o en el cine experimental también, ¿no? La voz del propio creador ahí metido, ¿no? Un clásico de cine documental sería, por ejemplo, Fahrenheit 9/11, ¿no? Donde Michael Moore le vamos oyendo toda la voz a lo largo de todo el proyecto, también le vemos, ¿no? Le vemos y es esa especie de narrador desde fuera que es el autor y que va apareciendo, ¿no? Unas veces aparece en pantalla, otras veces no. Pero, el autor deja ahí la seña de autoría. Pero también hay ejemplos en ficción donde aparece. Vamos a ver alguno. El primero de ellos es una mezcla de interno-externo y me refiero a Woody Allen en Manhattan. Ese inicio de película que es una especie de ensayo-error de un guionista que está escribiendo la historia y pone un poquito, me gusta esto, no me gusta. Luego después en la película veremos que es uno de los personajes que está, el director, el creador, el protagonista, Woody Allen. Pero todo tiene que ver con esa autorreferencialidad, ¿no? de Woody Allen como creador de sus historias, como guionista que también aparece actuando y que hace otras veces de otros personajes, pero que no podemos evitar dejar de verlo a él, ¿no? Voy a leer un poquito el Manhattan para que lo pilles. Isaac, voiceover. Capítulo 1. Adoraba la ciudad de Nueva York. La idolatraba desproporcionadamente. No. Que sea... Él romantizó todo fuera de proporción. Para él no importaba la estación. Seguía siendo una ciudad que existía en blanco y negro y latía al ritmo de las grandes melodías de George Gershwin. ¡Ay, no! Déjame empezar de nuevo. Capítulo 1. Era demasiado romántico con Manhattan, como con todo lo demás. Él prosperó en el ajetreo, el bullicio de las multitudes y el tráfico. Para él Nueva York significaba mujeres hermosas y tipos inteligentes que parecían conocer todos los ángulos. ¡Ah! Cursi, demasiado cursi para un hombre de mi gusto. Déjame intentar hacerlo más profundo. ¿No? Si te fijas, es un guionista escribiendo una historia que luego es esa historia que estamos viendo. Claro, esto se ve mucho también cuando hay relatos de cine dentro del cine, ¿no? Y como que alguien está escribiendo sobre algo que luego vamos a ver, ¿no? Pero vamos a ver otro ejemplo para también que nos quede más claro. En este caso me refiero a una película, creo que es del año 48, que se llama Naked City, la ciudad desnuda, de Jules Dassin, y aquí el que habla es el productor, alguien que nunca vamos a ver en la película. El productor es el que hace la presentación inicial y luego, al acabar la película, hace el cierre. Supongo como los típicos comentarios del director que aparecen en los extras de los DVDs. Bueno, pues algo así. Y él dice así. Productor. VO. Señoras y señores, la película que están a punto de ver se llama La ciudad desnuda. Mi nombre es Mark Hellinger, estuve a cargo de su producción y puedo decirles francamente que es un poco diferente de la mayoría de las películas que han visto. Fue escrita por Albert Matz y Balvin Wall, fotografiada por William Daniels y dirigida por Jules Dassin. Como pueden ver, estamos sobrevolando una isla, una ciudad en particular, y esta es la historia de alguno de sus habitantes y la historia también de la propia ciudad. No fue fotografiada en un estudio, todo lo contrario. Barry Fitzgerald, nuestra estrella, Howard Duff, Dorothy Hart, Doug Taylor, Ted DeCorsia y los demás actores interpretaron sus papeles en las calles, en las casas de apartamentos, en los rascacielos del propio Nueva York. Esta es la ciudad tal como es,
las aceras calientes del verano, los niños jugando, los edificios en su piedra desnuda, la gente sin maquillaje. Claro, obviamente, no lo he dicho, pero ya te lo habrás imaginado, esto lo dice mientras estamos viendo todas las imágenes de la ciudad, porque al productor no lo vemos. Estamos viendo unas imágenes de una ciudad y una voz en off nos va situando, que en este caso se identifica como el productor, ¿no? Como alguien de los creadores de la historia, nos va situando un poquito en la historia que nos va a contar, ¿no? Como si, yo qué sé, tuvieras aquí a tu abuelo que te dice, te voy a contar un cuento y te hace esa especie de prolegómeno, ¿no? De, bueno, te voy a contar un cuento, y luego te cuenta el cuento. Bueno, con esto vamos a terminar el podcast de hoy, que hemos dedicado a una parte de la voiceover que es la externa, la que viene por la voz de narradores que no son personajes que están en la historia. En el próximo podcast ya iremos a la interna, o sea, hemos visto hoy la externa, iremos a la interna, es decir, cuando son los propios personajes los que son los narradores de la propia historia. Nos vemos entonces. Chao.